Buenos días. Buen día. Gracias, Paco, por responder. Os voy a pedir que hagamos una cosa. Luego lo leeremos juntos, pero mientras damos tiempo a que los niños salgan, ¿por qué no abrís vuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11? Y os voy a pedir, aunque después lo volveremos a leer juntos, que cada uno de vosotros, en silencio, pueda leer desde el versículo 8 al 20. Y el que no ha traído Biblia, pues tiene un problema. Lo tendrá que recitar de memoria o tendrá que ponerse al lado de alguien, ¿vale? Hebreos 11, versículos del 8 al 20. Os dejo que lo vayáis leyendo. ¿Estamos ya? ¿Sí? Muy bien. Como ha dicho Luriol, estamos en la serie titulada Adoración de la A a la Z, un estilo de vida. Y el tema propuesto para hoy, y que es el que me ha tocado a mí preparar, tiene este título: ¿Cómo adorar cuando no encuentras el sentido? Al principio me costó encontrar el sentido al título, pero bueno, al final yo creo que algo de sentido hemos encontrado. Este es el título: ¿Cómo adorar cuando no encuentras el sentido? Mirad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, en cualquier tiempo, pueblo o cultura, los hombres y mujeres han sentido la necesidad de adorar. Si tuviéramos que enumerar la diversidad de dioses a los que se les ha rendido y se rinde culto, escribiríamos toda una enciclopedia. Es como si el acto de adorar fuera una cualidad innata o intrínseca en la vida de los seres humanos. El Catecismo de Westminster plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal en la vida? La respuesta que da es esta: el fin principal del hombre es adorar y glorificar a Dios. Sin duda, la adoración es un factor clave en la historia de la humanidad y en la historia bíblica. ¿Creéis que se puede mantener un espíritu de adoración cuando las cosas no nos van bien? ¿O cuando estamos viviendo una situación difícil? ¿O cuando no encontramos sentido a lo que nos ocurre? Yo creo que sí. Para mí, personalmente, la adoración no está ligada a un estado de ánimo o limitada por las circunstancias por las que estamos atravesando. Tiene que ver con la vida que se vive en comunión con Dios. Nuestra relación personal con Dios marca nuestra vida de adoración. No podemos separarlas. Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús nos enseña que la adoración nace primero del interior, surge de lo profundo de nuestro ser, es en espíritu, es el fruto, la esencia de lo que somos, el resultado de nuestra experiencia y vivencia con Dios, de nuestro caminar con Él. Y precisamente esto es lo que Dios valora y busca, por encima de todas las formas y rituales y ritos y liturgias. Dios valora y busca tener una experiencia personal con cada uno de nosotros. Y este es el fundamento, esta es la base de lo que es la adoración. En segundo lugar, Jesús dice que la adoración es verdad. Y esta en ocasiones no es fácil de manejar o de entender. Dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
No pueden ser verdaderos adoradores aquellos que tienen su corazón lejos de Dios. En verdad significa genuinamente, sinceramente, con pureza e integridad. Adorar es desenmascararnos delante de Dios. Es acercarnos a Él con transparencia, tal y como somos, tal y como nos encontramos. No importa el estado de ánimo, aunque esté deprimido. Él quiere que nos acerquemos tal y como somos, tal y como nos encontramos, con corazones sinceros, transparentes, sin máscaras. Esto es la adoración. El texto que habéis leído y que ahora volveremos a leer y vamos a comentar en esta mañana, nos acerca a la vida y experiencia de un hombre, el patriarca Abraham. Su historia es sin duda un ejemplo de una vida que caminó en todo momento en adoración a Dios. Pero su vida no fue siempre fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de dudas, de pruebas y de falta de comprensión de cuál era la intención o la voluntad de Dios. A pesar de todo, dicen las Escrituras que Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Su vida nos enseña que la adoración, nuestra comunión íntima con Dios, está ligada a dos letras, la F y la E, que juntas es fe. La palabra de Dios afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos también decir que sin fe es imposible adorar a Dios. Es imposible vivir el día a día de nuestra vida cristiana. Si la adoración es una relación de comunión que se vive con Dios, fácilmente podremos entender que sin fe esta adoración y relación no será posible. La vida de Abraham ilustra la conexión entre fe y adoración, entre fe y relación. Os invito ahora de nuevo a leer el texto juntos. Hebreos 11, saltaré algún versículo, pero vamos a leer a partir del versículo 8. Es un resumen de la vida de Abraham. Dice así, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hablar de Abraham es hablar de fe. Hay algunos que afirman que la fe es para los necios. Yo diría todo lo contrario. El que no tiene fe vive como un necio. La fe es sin duda una facultad que excede a la razón. Si la fe pudiera prever todos los pasos del camino, si lo pudiera controlar todo, no sería realmente fe. Abraham, como hemos leído, fue llamado por Dios y recibió una visión que le llevó a dejarlo todo. Salió para alcanzar un lugar que nunca había visto, un lugar desconocido para él. Obedeció, se arriesgó,
y con ello su vida se adentró en una aventura que le llevó a descubrir paso a paso el plan de Dios para su vida, así como nuevas realidades desconocidas para él. Para muchos esta acción sería una temeridad, una estupidez. Dejar lo que uno tiene y conoce para adentrarse en un camino incierto y desconocido. Pero así opera la fe. Y esto es lo que Dios busca de nosotros, que tengamos el coraje, la temeridad de obedecer, de arriesgarnos a su llamado, de dejar atrás el pasado y de caminar hacia el futuro. Con su acción, Abraham nos demuestra que la fe es certeza de lo que se espera. Es decir, la fe está ligada a la esperanza. Y una vida que se agarra a la esperanza siempre avanza. Abraham depositó su fe en Dios y en la palabra que de él había recibido. Y a medida que fue caminando en fe, su certeza se convirtió en convicción. Así opera la fe, paso a paso. Las incertezas se vuelven certezas. Y esto a Abraham le fue haciendo fuerte y le convirtió en el padre de todos los pueblos. La certeza de lo que esperaba, la convicción de lo que no veía, le capacitó para vivir la aventura de fe a la que Dios le había llamado. Porque la vida cristiana es una aventura de fe. Como reza un refrán, la fortaleza del corazón proviene de la firmeza de la fe. Hermanos, para vivir la vida cristiana hemos de estar dispuestos a vivir una aventura. ¿Estás dispuesto a vivir una aventura? Una aventura con Dios, una aventura de fe con Dios, de comunión íntima con Él, de adoración, un descubrir al Dios del universo, al Creador de todas las cosas, que me ama de manera personal y que ha dado su vida por mí. ¿No merece la pena esta aventura? Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. ¡Qué epitafio! ¿No es esto adoración en espíritu y en verdad? Dice el versículo 9, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Su obediencia al llamado de Dios, su aventura y salida a un lugar desconocido implicó una ruptura radical. Abraham era hijo de Taré, nació y vivió en Ur de los Caldeos, una importante ciudad sumeria situada a las orillas del río Éufrates. Una ciudad con un gran comercio favorecido por sus dos puertos fluviales. Sus habitantes se dedicaban en gran parte al pastoreo y a la agricultura, pero las principales actividades estaban relacionadas con la construcción, palacios, templos, canales, diques, y eran conocidos por la excelencia, la calidad de los ladrillos que utilizaban. Hallazgos arqueológicos indican de la rica y floreciente vida artesanal de los sumerios, propia de una cultura esplendorosa. Pero tal vez lo más destacable de la cultura sumeria era su preponderancia de lo religioso en las creencias y prácticas de los pueblos mesopotámicos. Una sociedad politeísta, imbuida de fantásticas ideas míticas y ajena, por consiguiente, al conocimiento del Dios único y verdadero. Sin duda, la salida de Abraham de Ur fue una ruptura con una cultura dominante, una economía próspera y un tremendo entorno idólatra y politeísta. Y a partir de su marcha de su ciudad natal, comenzó a vivir como extranjero, algo que tampoco era fácil en aquel tiempo. Ser extranjero era estar expuesto al desprecio, al odio, a llevar siempre un estigma. Abraham se convirtió en peregrino y en extranjero.
para el resto de su vida. Y de esta forma, la figura del forastero, que seguro sabéis, se ha convertido en la representación de la vida cristiana. Tertuliano dijo del cristiano: sabe que en la tierra no eres más que un peregrino y tu dignidad está en el cielo. Como peregrinos, nuestra ciudadanía no está en este mundo. No nos conformemos, por tanto, a los patrones del mismo, sino a aquellos valores que nos identifican como ciudadanos del reino de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, lo dirá con estas palabras: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mirad, Abraham nos enseña que para poseer algo nuevo hemos de estar dispuestos a dejar lo viejo. Así opera la fe en la vida cristiana. Si estás aquí, dispuesto a avanzar en el camino, en la aventura de la fe con Dios, y no estás dispuesto a dejar atrás, a romper con lo viejo, no avanzarás. Llevarás un nombre, tendrás una etiqueta, podrás cantar todo lo que quieras, podrás venir a la iglesia todo lo que quieras, pero no avanzarás en tu vida cristiana. Para poseer la tierra prometida, y Dios nos ha prometido una tierra prometida, una vida abundante, próspera, una relación con Él íntima. Para poseer esta tierra, para poseer las promesas recibidas, Abraham tuvo que romper con su pasado. Tuvo que estar dispuesto a salir del lugar donde se encontraba y caminar sin mirar atrás. La pregunta es: ¿y yo estoy dispuesto a romper con lo que he de romper? Porque es fácil abandonar lo que nos es fácil abandonar, pero es difícil romper lo que nos cuesta. Dejar atrás lo que sabemos que debemos de dejar atrás. Difícilmente podremos experimentar una vida de adoración si no estamos dispuestos a romper con todo aquello que nos puede impedir andar el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque no lo dudéis, el camino está ahí. Aunque no sepamos a ciencia cierta dónde vamos a llegar, el camino está allí. Para Abraham, este viaje de fe fue un proceso de crecimiento. Y la fe es esto, es crecer. Y en este proceso de crecimiento, él aprendió muchas cosas. Y entre otras, que en el diccionario de Dios la palabra imposible no existe. La palabra imposible no existe. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios hizo la promesa de que tendrían un hijo, Abraham tenía 100 años y Sara 90. La primera reacción fue de incredulidad. Leemos en Génesis: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No pone que a carcajadas, pero seguro que se rió a carcajadas. Se rió también Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. No nos ha de extrañar que el nombre del niño nacido fuera Risa, Isaac. Abraham aprendió que podía confiar en las promesas de Dios y lo imposible se hizo realidad. William Barclay escribe: la gente se pasa la mayor parte de la vida poniéndole trabas al poder de Dios. La fe es la capacidad de echar mano de esa gracia que es suficiente para todas nuestras necesidades, de tal manera que lo que era humanamente imposible se vuelve divinamente posible. Todo es posible para Dios.
Adorar a Dios es dejarnos sorprender por Él. Él no se va a sorprender de nosotros, no nos engañemos. Adorar a Dios es dejarnos sorprender por Él. Es dejar que Él intervenga en nuestra vida. Es creer que para Dios nada es imposible y que Él actúa cuando quiere y como quiere. Es tener la certeza que Él cumplirá sus promesas para con nosotros, porque Dios no puede dejar de ser fiel a Él mismo. Hermanos, no encerremos a Dios dentro de nuestras propias limitaciones. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham es el modelo del que acepta por fe lo que no puede entender. En innumerables ocasiones vienen a nuestra vida experiencias, situaciones y pruebas que no entendemos. A todos nos llega alguna vez algo sin aparente razón de ser y que desafía toda explicación, toda lógica. Es entonces cuando uno ha de pelear la batalla más difícil, el aceptar lo que no entendemos. Sin duda, esta fue la prueba más difícil que Abraham tuvo que enfrentar en su vida. El cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham dependía de la vida de Isaac y parecía que Dios quería acabar con esta vida. Como dijo Crisóstomo, las cosas de Dios parecían luchar con las cosas de Dios, la fe luchar con la fe y el mandamiento luchar con la promesa. Dios estaba pidiendo, demandaba a Abraham el sacrificio de su amado hijo como prueba de su fe. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender esto? Sin duda esta prueba produjo un conflicto interno en su vida, en su mente. El propio Lutero lo expresó con estas palabras: no se cortó ni un pelo. La razón humana concluirá simplemente o que la promesa le ha mentido o que el mandato no venía de Dios sino del diablo. Pues hay una contradicción manifiesta. Si Isaac ha de ser muerto, la promesa es vana, pero si la promesa es válida, es imposible que este sea un mandamiento de Dios. Abraham sometió su razonamiento a la obediencia de la fe. Con la frase que he dicho de Lutero, no estoy diciendo que Lutero estuviera en contra o no entendiera el sacrificio. Simplemente estaba explicando la lucha mental, la lucha espiritual que uno vive cuando no entiende lo que está ocurriendo. Abraham tuvo esta lucha, pero no cuestionó a Dios, sino que se mantuvo firme en su fe, creyendo que Dios era capaz, como hemos leído, de resucitar a su hijo Isaac incluso de la muerte, haciendo así veraz la promesa que había recibido. Mirad, Abraham vivía por entonces en tierra cananea, en Berseba, a unas 20 horas de camino de la tierra de Moriah. La tierra de Moriah son los alrededores montañosos de Jerusalén. Jerusalén está rodeado de montañas. Toda esa zona es conocida como la tierra de Moriah. Allí tendría lugar el sacrificio de su hijo Isaac, en uno de sus montes, justo en la misma zona donde después se construiría el templo de Salomón, el lugar de los sacrificios de todo un pueblo, justo la tierra donde también Jesús sería crucificado por toda la humanidad.
Abraham fue probado, pero también lo fue Isaac. A veces no se habla de él, pero también lo fue Isaac, un joven de unos 20 años, probablemente con más fuerza que su propio padre, que al permitir que lo ataran y lo tendieran sobre el altar para ser degollado en primer lugar, porque los holocaustos se hacían así: primero se degollaba a la persona y después se la quemaba. Al dejarse atar sin oponer resistencia, estaba entregando su vida. El ángel del Señor detuvo el sacrificio de Isaac y este fue sustituido por un cordero. El rescate de Isaac presagia el rescate de Jesús, que realmente murió para después resucitar al tercer día. En la época de Abraham, los sacrificios humanos eran frecuentes, de hecho era lo normal, y más entre los cananeos, que era una religión cruel. Con este acto de sustitución, la vida de Isaac por la de un cordero, Dios estaba enseñando a Abraham que los sacrificios humanos no serían la práctica en su pueblo. Estaba mostrando su desprecio a la misma. Por medio del sacrificio de un carnero en lugar de su hijo, bajo dirección divina, no solo se sustituyó el sacrificio animal al humano, sino que la ofrenda de sacrificios humanos por los paganos fue condenada y rechazada. Esto nos enseña que el Dios verdadero no demanda un sacrificio humano literal de sus adoradores, sino el sacrificio espiritual de una negación incondicional de la vida natural. Esta prueba fue necesaria para la vida de fe del patriarca, aunque él no lo supiera. Y la palabra de Dios nos dice que nunca vamos a estar sometidos a una prueba que no podamos superar. En aquella prueba no solo la promesa de Dios fue confirmada, sino que además Abraham pudo ver como de lejos el plan salvífico de Dios para toda la humanidad. Aquel hecho fue un anticipo del plan que Dios tenía para aquel gran pueblo, aquella promesa que iba a cumplir. Abraham es el modelo del que acepta lo que no se puede entender. El modelo del hombre que en la prueba encontró la salida en la provisión de Dios, no en sus recursos, sino en la provisión de Dios, en aquel cordero. Abraham es el modelo de persona que está dispuesto a sacrificar hasta lo que más quiere. Nos enseña que cuando todo parece confuso y sin sentido, la obediencia ha de ser nuestra guía, nuestro motor, y esto es adoración. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham murió sin haber recibido lo prometido. Y sin embargo, nunca dio marcha atrás. Nunca perdió su fe en las promesas de Dios. La promesa se cumplió. Está en proceso de cumplimiento. Pero él no lo vio. Abraham vivió plenamente conforme al plan de Dios, manteniendo viva la esperanza y el esfuerzo hasta el final. ¿No es esta forma de vivir, esta comunión íntima con Dios, una verdadera vida de oración, de adoración, en espíritu y en verdad? Al principio preguntaba, ¿creéis que se puede mantener un espíritu de adoración cuando las cosas no van bien? ¿O cuando estamos viviendo una situación difícil?
o cuando no encontramos sentido a lo que nos ocurre. Yo he dicho que sí lo creo. La vida de Abraham es una evidencia de que sí. Cada uno ha de encontrar su evidencia. Pero me gustaría que ahora escucharais el testimonio de otro joven que también cree que sí que es posible. Es un testimonio que está en inglés, pero Lidia lo irá traduciendo. Así que vamos a apagar las luces, Lidia cogerá el micro, vamos a cerrar la ventana. Viure amb paràlisi cerebral no és fàcil. I molta gent no entén el que és la paràlisi cerebral i em tracten de forma diferent. Molta gent o bé té por de mi o se sent incòmode al costat meu. I això em fa molt mal, perquè jo vull ser amic de tota la gent i no puc evitar tenir paràlisi cerebral. Em dic Roger Flournoy Jr., visc a Central Austin, visc als Longhorns, que és l'equip de béisbol. Alguna de les dificultats amb les que em trobo amb paràlisi cerebral és que haig de fer moltes coses que una persona normal no ha de fer. Com ara gatejar per l'alfombra cada dia. Això a vegades em fa mal en el cos. Utilitzo ordinador amb una Alexa, que és un punter que es posa al cap, i vaig picant les tecles com si fos una gallina. Em moc pels voltants a la meva cadira elèctrica i això em dóna llibertat per anar pel meu compte. La cosa més dura és la soledat. Em converteixo en el meu pitjor enemic quan em deixo arrossegar per la soledat. Però Jesús ho significa tot per mi. Sense Jesús sé que m'hauria suïcidat, perquè la vida no val la pena sense Jesús. Hi ha moments difícils cada dia i la majoria del temps intento apartar-los, perquè l'Evangeli ha canviat la meva vida d'una manera que no podrem mai entendre del tot. L'adoració és la meva vida. Déu m'ha creat per l'adoració. Ell ha pagat el preu més alt, Jesús ha pagat el preu més alt. I si no l'adoro totalment, és com si no apreciés el que ell morís per mi. I això és tan poderós. Un dia estaré a l'eternitat amb Déu